Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que para muchos de ustedes será de gran interés, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese carismático actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y de su relación, o más bien de la evasión de hablar sobre su relación con Hande Erçel, otra figura prominente y queridísima en la actuación. Sé que este dúo ha generado muchísimos titulares, suspiros y debates entre los fanáticos. La química que mostraron en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para muchos, alimentando un sinfín de especulaciones y esperanzas. Y hoy vamos a desglosar por qué, a pesar de todo el revuelo, Kerem parece decidido a mantener su vida amorosa en un discreto segundo plano, especialmente cuando se trata de Hande. ¿Qué hay detrás de esta aparente cautela? ¿Es una estrategia de relaciones públicas, un deseo genuino de privacidad, o algo completamente diferente? Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, a traerles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Y si activan la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que no lo duden y suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin es un actor que se ha ganado un lugar muy especial en la industria. Su talento es innegable, su presencia en pantalla es magnética y su personalidad, lo que hemos podido percibir a través de entrevistas y apariciones públicas, siempre ha transmitido una cercanía y una autenticidad que conectan con el público. Ha participado en producciones que han sido un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también a nivel internacional, lo que le ha abierto muchas puertas y le ha dado una plataforma global para su carrera. Y por supuesto uno de los proyectos que lo catapultó a una fama aún mayor fue Sen Kalkam, junto a Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande en esa serie fue algo que los fans adoraron. Podía sentir la chispa, la complicidad, y muchos, me incluyo, esperábamos que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Y como bien saben, los rumores de una relación entre ellos comenzaron a circular casi de inmediato. Las redes sociales explotaron con teorías, análisis de sus interacciones y un seguimiento casi detectivesco de cada foto, cada comentario, cada mención. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente de su romance por parte de ellos, la forma en que interactuaban públicamente, los viajes juntos que se hicieron virales, y la evidente buena sintonía que transmitían, llevaron a muchos a darlo por sentado. Sin embargo, aquí es donde entra lo interesante y lo que queremos analizar hoy. A pesar de que el público en general y los fanáticos en particular ansiaban detalles sobre su vida amorosa, y más específicamente sobre su relación con Hande, Kerem ha mostrado una resistencia notable a profundizar en el tema. Cuando se le ha preguntado directamente sobre Hande o sobre el estado de su relación, sus respuestas suelen ser medidas, genéricas o incluso evasivas. No es que sea grosero para nada. Kerem suele ser encantador y profesional en sus entrevistas. Pero hay una línea muy clara que no parece querer cruzar. Por ejemplo, hemos visto entrevistas donde, ante una pregunta sobre Hande, Kerem puede sonreír, quizás hacer un comentario vago sobre lo bien que se llevan, o sobre lo talentosa que es Hande como actriz, o incluso mencionar que se respetan mutuamente. Pero rara vez o casi nunca vamos a encontrar una declaración directa y detallada sobre estamos juntos, estamos enamorados o nuestra relación va por aquí. Y esto para muchos genera un halo de misterio, pero también puede ser interpretado de diversas maneras. Una de las interpretaciones más comunes es que Kerem, a pesar de ser una figura pública, valora enormemente su privacidad. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación invaden cada aspecto de la vida de las celebridades, mantener un espacio personal y privado se vuelve un acto de valentía y una decisión consciente. Para él, quizás su vida amorosa es precisamente eso, suya. Es un espacio que no quiere exponer al escrutinio público, a las opiniones no solicitadas, a las presiones constantes de los fans y de la prensa. Al evitar hablar de ello, está poniendo un muro, una barrera, para proteger esa intimidad. Además, hay que considerar la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces las relaciones que se hacen públicas desde el principio terminan estando bajo un estrés adicional. La presión de mantener
Una imagen de satisfacer las expectativas de los fans, de lidiar con las críticas constantes, puede ser abrumadora. Quizás Kerem ha aprendido, o está aprendiendo, que mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público le permite construir y disfrutar de sus relaciones de una manera más auténtica y menos mediática. Otra perspectiva a considerar es la estrategia de relaciones públicas. En algunos casos, mantener un aire de misterio puede ser una forma inteligente de generar y mantener el interés del público. Si Kerem hablara abiertamente de todo, quizás el misterio se disiparía, y con él, parte del encanto y la intriga que rodea a su figura y a su supuesta relación con Hande. Al ser reservado mantiene viva la conversación, genera más preguntas y eso, indirectamente, puede beneficiar su proyección mediática. Piensen en ello, cuántas veces se ha hablado de él y Hande precisamente por la falta de declaraciones definitivas. También es posible que Kerem tenga un acuerdo tácito con Hande. Tal vez ambos han decidido que, independientemente de lo que esté pasando entre ellos, prefieren que su vida privada se mantenga privada. Y él, como figura pública, está respetando esa decisión y actuando en consecuencia. Las parejas en el mundo del cine y la televisión a menudo tienen que negociar este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta evasión en la práctica? Lo vemos en las entrevistas. Las preguntas suelen ser del tipo ¿cómo está Hande? ¿Qué opinas de ella como actriz? ¿Pasaron las vacaciones juntos? Y sus respuestas, como mencioné, son esquivas. Por ejemplo, ante la pregunta de si están juntos, podría responder algo como «somos buenos amigos», o «nos llevamos muy bien profesionalmente», o incluso un simple «no hablo de mi vida privada». Son respuestas educadas, pero que no satisfacen la curiosidad del público, y esa insatisfacción alimenta la especulación. Si recordamos algunas apariciones públicas o eventos donde ambos han estado presentes, la interacción entre ellos a menudo se interpreta de mil maneras. Un gesto, una mirada, un roce de manos, todo se analiza al detalle. Y Kerem, lejos de alimentar estas interpretaciones con declaraciones jugosas, tiende a mantener la compostura, a ser profesional, a no dar pie a que se construyan narrativas a partir de cada uno de sus movimientos. Es importante destacar que esta actitud no es exclusiva de Kerem Bürsin. Muchos actores y actrices, tanto en Turquía como en Hollywood, optan por mantener un velo de misterio sobre sus vidas sentimentales. Algunas estrellas, por ejemplo, nunca confirman ni desmienten sus relaciones, dejando que el público especule libremente. Otras, en cambio, son muy abiertas y comparten cada detalle de sus vidas. El enfoque de Kerem parece estar más inclinado hacia la discreción, hacia la protección de su espacio personal. Y esto nos lleva a pensar en las presiones que enfrentan los artistas. No solo deben lidiar con las exigencias de su carrera, sino también con la constante vigilancia del público y los medios. La línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve cada vez más difusa, y cada individuo debe encontrar su propia forma de navegar por estas aguas. La decisión de Kerem de ser reservado sobre su relación con Hande es una elección personal, una forma de protegerse y de mantener el control sobre su narrativa. Además, no podemos olvidar que la figura de Hande Erçel también es muy relevante. Ella es una actriz muy exitosa y admirada por derecho propio. Si Kerem fuera a hablar explícitamente sobre su relación, también estaría exponiendo a Hande a ese mismo nivel de escrutinio. Tal vez ambos comparten esta visión y han acordado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. También es posible que Kerem esté aprendiendo de sus experiencias pasadas. Si ha tenido relaciones públicas en el pasado que no salieron bien, o que fueron objeto de mucha controversia, es natural que ahora sea más precavido. El mundo del espectáculo puede ser implacable, y protegerse de la adversidad es una estrategia inteligente para la longevidad y el bienestar. Lo que sí es seguro es que esta actitud de Kerem Bürsin de evitar hablar de amor, especialmente con Hande Erçel, ha generado una gran cantidad de debates y especulaciones. Para algunos, esto confirma que hay algo más que una amistad. Para otros, es simplemente la prueba de que Kerem es un hombre que valora su privacidad por encima de todo. Y tal vez, la verdad esté en un punto intermedio. Lo que sí podemos admirar de Kerem es su profesionalismo. A pesar de la presión mediática y del interés del público, él sigue centrado en su carrera, en sus proyectos, en dar lo mejor de sí en cada papel. Y eso es algo digno de reconocimiento. Su evasión sobre su vida amorosa no parece afectar su desempeño profesional, y eso, para un actor, es fundamental. En resumen, la decisión de Kerem Bürsin de evitar hablar de amor con Hande Erçel parece ser una estrategia multifacética.
Por un lado, es una clara muestra de su deseo de mantener su privacidad en un mundo que constantemente invade la vida de las celebridades. Por otro lado, podría ser una forma inteligente de mantener el interés público y el misterio que rodea su figura. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea un acuerdo mutuo con Ande para proteger su vida privada. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta actitud ha alimentado la llama de la especulación, y ha convertido su vida amorosa en uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento turco. Y mientras él continúe siendo reservado, el debate y la curiosidad seguirán activos. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Kerem Bürsin y su manera de manejar las preguntas sobre su vida amorosa, especialmente en relación con Hande Erçel. Hemos visto diferentes ángulos, interpretaciones y posibles razones detrás de su discreción. Lo importante es recordar que al final del día, su vida privada es suya, y tiene todo el derecho a decidir qué comparte y qué no con el público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto al ser tan reservado? ¿O piensan que debería ser más abierto con sus fans? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer lo que tienen que decir y siempre busco generar un espacio de diálogo con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta. Si creen que alguien más podría disfrutarlo o encontrarlo interesante, por favor compártanlo en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es un impulso para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Cuídense mucho.